Hay una mentira que te han vendido desde que naciste y es que Dios está esperando que seas perfecto para bendecirte. Que primero tienes que arreglar tu vida, ordenar tu casa, dejar de fallar y recién ahí, tal vez, si te portas bien, Él va a mirarte con buenos ojos. Y hoy te voy a decir algo que va a incomodar a muchos. Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu disposición. Y si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, voy a desmontar completamente ese mito religioso que te ha tenido paralizado, culpable y lejos de la vida abundante, que ya está disponible para ti. Voy a hablarte de 8 hábitos que no son actos de sacrificio ni penitencia, sino gestos de conexión real con el cielo que transforman todo lo que viene después. Y no son lo que te imaginas, pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así todo salió mal, si oraste, ayunaste, fuiste fiel, diste tu diezmo y la vida igual te golpeó duro, escribe abajo en los comentarios. Yo también lo viví. Porque necesito saber que no estoy hablando solo. Está llegando en el momento exacto. Suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita porque lo que viene no es motivación barata, es verdad que libera. Y la verdad siempre incomoda antes de sanar. Déjame contarte algo que vi hace unos meses. Estaba tomando café en una cafetería de Miami temprano, como a las 6:30 de la mañana. Entró un hombre mayor, tal vez 60 y tantos años, con la ropa de trabajo todavía limpia, recién planchada. Se sentó en la barra, pidió un café solo y sacó una Biblia pequeña de esas que caben en el bolsillo de la camisa. Abrió, leyó en silencio, movió los labios un par de veces como orando, cerró el libro, pagó y se fue. Todo eso no duró más de 10 minutos. Nadie lo vio, nadie aplaudió, no subió una historia a Instagram. Pero yo me quedé pensando, ese hombre acaba de hacer algo que la mayoría de la gente no hace ni una vez al mes. Se conectó antes de que el mundo le hablara, antes de que el jefe le exigiera, antes de que los hijos lo necesitaran, antes de que el ruido lo invadiera. Él decidió escuchar primero otra voz. Eso, aunque no lo creas, cambia toda la química del día. Porque acá está el tema. No se trata de ser religioso, se trata de ser intencional. Y la intencionalidad es lo que separa a la gente que avanza de la gente que sobrevive. Todos tenemos las mismas 24 horas. Todos amanecemos con las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas facturas por pagar, pero algunos eligen empezar desde otro lugar. Y ese lugar no es geográfico, es espiritual, es una postura interna. Es decir, hoy no voy a reaccionar, voy a responder. Hoy no voy a ser arrastrado, voy a caminar. Hoy no voy a vivir en piloto automático, voy a decidir quién soy antes de que el mundo me diga quién debería ser. Y ahí entra el primer hábito, aunque no lo voy a enumerar porque no quiero que esto se sienta como una lista de supermercado. Quiero que lo sientas como una conversación entre tú y yo, donde te cuento lo que he visto, lo que he vivido, lo que me ha funcionado y lo que he tenido que desaprender con dolor. Ese primer hábito es abrir los ojos con gratitud antes de abrir la boca con quejas. Suena simple, casi tonto, pero la mayoría de nosotros abrimos los ojos y lo primero que hacemos es agarrar el celular. Y lo primero que vemos son noticias malas, chismes, comparaciones, vidas ajenas que parecen mejores que la nuestra. Y antes de las 7 de la mañana ya estamos derrotados. Ya sentimos que llegamos tarde. Ya creemos que no somos suficientes. Y todo eso pasó en los primeros 5 minutos del día. Ahora imagina esto. Imagina que abres los ojos y lo primero que haces es decir en voz alta, aunque sea en un susurro, gracias. No tienes que ser elocuente, ¿eh? No tienes que citar un salmo, solo di gracias. Por el aire, por la cama, pero por el techo, por el café que vas a tomar, por la oportunidad de intentarlo otra vez, porque cada mañana es una segunda oportunidad disfrazada de rutina y la gratitud no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto de guerra espiritual contra la queja, contra la amargura, contra esa voz interna que te dice que nada vale la pena. La gratitud le dice a esa voz: hoy no, hoy yo decido ver lo que sí tengo, no lo que me falta. Conocí a una mujer en Bogotá, le voy a decir Marta, aunque ese no es un nombre real. Marta tenía 2 trabajos, 3 hijos, un esposo que la había dejado y una deuda que no terminaba nunca. Me buscó después de una conferencia y me dijo: Dante, yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero sigo igual. ¿Dónde está Dios? Y yo le pregunté: ¿cómo empiezas tu día? Me miró raro. Normal, me dijo. Me levanto corriendo, grito a los niños, prendo la tele para ver las noticias, me tomo un tinto y salgo. Le dije: Marta, estás empezando el día en modo supervivencia. Y Dios no bendice el modo supervivencia, bendice el modo obediencia. ¿Qué pasaría si
Mañana, antes de gritar, antes de prender la tele, te sientas 30 segundos y das gracias. Me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest, pero lo hizo. 6 meses después me escribió. No me dijo que se había ganado la lotería. Me dijo, no sé cómo explicarlo, pero algo cambió. Los problemas siguen, pero yo no soy la misma. Eso es lo que pasa cuando cambias el primer movimiento del día. Y acá viene algo que quiero que entiendas bien, porque es la diferencia entre religión y relación. Dios no necesita tu gratitud. No es un jefe inseguro que necesita que le agradezcas para sentirse bien. Dios es completo. No, Dios es pleno. Pero tú necesitas agradecer. Porque cuando agradeces, cambias tu enfoque, dejas de ver lo que falta y empiezas a ver lo que ya llegó. Y eso no es pensamiento positivo barato. Eso es realineación espiritual. Es volver a poner tu mente en frecuencia con el cielo. Porque el cielo no opera en escasez, opera en abundancia. Y si tú empiezas el día declarando escasez con tus quejas, con tu mal humor, con tu amargura, estás sembrando en tierra seca. Pero si empiezas declarando abundancia, aunque sea por un gracias susurrado, estás abriendo una puerta. Y Dios entra por las puertas que tú abres, no por las que tú cierras. Ahora, el segundo movimiento que he visto en la gente que vive diferente, que tiene esa paz rara en medio del caos, es que no revisan el celular antes de revisar su corazón. Y esto va a doler, porque todos, yo incluido, somos adictos a la pantalla. Dormimos con el celular al lado. Es lo último que vemos antes de dormir y lo primero que tocamos al despertar. Y no me vengas con que lo usas de despertador. Comprate un despertador de verdad, de esos antiguos que suenan horrible, porque el celular no es neutral. El celular es una puerta de entrada. Y si lo primero que haces es abrir esa puerta, vas a dejar entrar todo lo que está afuera. La ansiedad del mundo, las expectativas de los demás, las comparaciones, las urgencias que no son tuyas. Todo, ya no estás viviendo tu día, estás viviendo el día de todos los demás. Te voy a contar algo personal. Hace 3 años yo era esclavo del celular. Me despertaba y lo primero que hacía era revisar los mensajes, los correos, las redes. Y entraba en un estado de estrés inmediato, porque siempre había algo urgente, siempre había alguien enojado, siempre había un problema que resolver. Y yo empezaba el día apagando incendios que ni siquiera eran míos, hasta que un día, en una de esas crisis existenciales que Dios usa para despertarte, decidí hacer un experimento. Durante 30 días no iba a tocar el celular, hasta después de haber orado, leído, aunque sea un versículo, y desayunado en silencio. Los primeros días fueron horribles. Sentía ansiedad física, sentía que me estaba perdiendo de algo. Pero después de la primera semana, algo cambió. Empecé a sentir que el día me pertenecía otra vez. Que yo decidía el ritmo, no el celular. Y eso no es un detalle menor. Eso es recuperar tu autoridad sobre tu propia vida. Porque mira, y esto es importante, el enemigo no siempre viene con tentaciones grandes. A veces viene con distracciones pequeñas. Y la distracción es una de las armas más efectivas del infierno. Porque no te hace pecar, solo te hace perder el enfoque. Y cuando pierdes el enfoque, pierdes la dirección. Y cuando pierdes la dirección, terminas en cualquier lado menos donde deberías estar. Entonces, si realmente quieres agradar a Dios, si realmente quieres vivir una vida que tenga peso, que tenga propósito, empieza por recuperar tu mañana. ¿Sí? Y recuperar tu mañana empieza por no entregarle los primeros minutos del día a una pantalla. Ahora bien, hay algo más profundo acá. Y es que cuando tú decides no revisar el celular, cuando decides empezar en silencio, en quietud, en conexión, estás diciendo algo muy poderoso. Estás diciendo, mi paz no depende de lo que pasa afuera. Mi identidad no está en los likes, en los mensajes, en la aprobación de los demás. Yo soy hijo, soy hija, y eso ya está definido. Y esa declaración, aunque no la digas en voz alta, resuena en el cielo, porque Dios está buscando gente que no viva en modo reactivo, sino en modo proactivo. Gente que no se arrastraba por las circunstancias, sino que camine con autoridad en medio de ellas. Y acá viene otro hábito que he visto, y este es controversial. Porque la iglesia te enseñó que orar es arrodillarse, cerrar los ojos, juntar las manos y hablar en un tono especial. Y todo eso está bien, no lo estoy descalificando. Pero orar también es conversar. Es hablar con Dios como hablas con alguien que te conoce de verdad. Sin poses, sin máscaras, sin frases hechas.
Y una de las formas más honestas de oración que he descubierto es orar mientras te preparas para el día. Mientras te bañas, mientras te vistes, mientras preparas el desayuno. No tiene que ser una oración larga, puede ser: Dios, hoy necesito paciencia. Oh, Dios, dame sabiduría para esa reunión. O simplemente ayúdame. Porque Dios no está impresionado con tu vocabulario teológico. Está esperando tu honestidad. Y la honestidad, hermano, hermana, es lo que más falta en enero. Porque hemos aprendido a orar bonito, pero a vivir feo. Hemos aprendido a decir amén, pero a actuar amargados. Hemos aprendido a cantar victoria, pero a caminar derrotados. Y Dios no está buscando actores. Está buscando hijos reales que le digan la verdad, que le digan: estoy cansado, estoy enojado, no entiendo, tengo miedo. Porque cuando tú le dices a Dios lo que realmente sientes, estás abriendo la puerta para que Él entre con la respuesta real. Sí, pero si tú le presentas una versión editada de tu vida, Él va a respetar esa edición, porque Dios no invade. Dios espera invitación. Entonces, ese hábito de orar en lo cotidiano, de convertir tu mañana en una conversación continua con Dios, es transformador. Porque deja de ser un ritual y se convierte en una relación. Y la relación es lo que cambia todo. Porque el ritual te hace religioso, pero la relación te hace libre. El ritual te da reglas, pero la relación te da identidad. Y cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes de quién eres, las opiniones de los demás dejan de tener poder sobre ti. Ahora, hay otro hábito que vi en un matrimonio que conocí en Monterrey. Ellos tenían una regla no negociable. Antes de salir de la casa, oraban juntos. No importaba si estaban peleados. No importaba si tenían prisa. Antes de cruzar esa puerta, se tomaban de las manos y oraban. A veces era una oración de 30 segundos, otras veces más larga. Pero lo hacían. Y me contaron que esa simple práctica había salvado su matrimonio, porque los obligaba a reconectarse. Los obligaba a bajar las defensas. Los obligaba a recordar que ellos no eran enemigos, eran equipo. Y que el enemigo real estaba afuera esperando que se dividieran. Y esto aplica aunque no estés casado. Porque antes de salir de tu casa, antes de enfrentar el mundo, necesitas declarar algo sobre tu día. Necesitas decir: este día no me pertenece solo a mí. Este día le pertenece a Dios. Yo voy a caminar bajo su cobertura, bajo su dirección, bajo su paz. Te está poniendo, no es mágica, no es un hechizo. Es un acto de fe. Es decir, yo no voy solo. Yo no voy en mis fuerzas. Yo voy con el respaldo del cielo. Y cuando tú caminas con esa certeza, todo cambia. Porque no cambian las circunstancias necesariamente, pero cambia tu postura frente a ellas. Y hablando de posturas, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste en silencio? No con música de fondo, no con la tele prendida. Silencio real. Porque vivimos en una cultura que le tiene pánico al silencio. Siempre tiene que haber ruido. Siempre tiene que haber distracción. Y el ruido no es inocente. El ruido te impide escuchar. Y si no escuchas, no puedes obedecer. Porque Dios no grita, Dios susurra. Y si tu vida está llena de ruido, vas a perderte las instrucciones más importantes. Entonces, uno de los hábitos más poderosos que puedes incorporar es simplemente sentarte en silencio por 5 minutos. Solo 5. Meditar en el sentido místico. No tienes que vaciar tu mente. Solo siéntate, respira y escucha. Escucha tu corazón, escucha tus pensamientos. Y escucha la voz de Dios, que muchas veces viene en forma de paz, de claridad, de una idea que no estaba ahí hace un segundo. Porque Dios habla en el silencio. Y si tú no creas espacio de silencio, vas a vivir toda tu vida en modo automático, repitiendo patrones, cometiendo los mismos errores, preguntándote por qué nada cambia. Y acá viene algo fuerte. Algo que he tenido que aprender a los golpes. Y es que Dios no está interesado en tu productividad, está interesado en tu presencia. La cultura te dice que tienes que hacer más, lograr más, ser más, pero Dios te dice: yo no necesito que hagas, necesito que seas. Y se requiere quietud, se requiere silencio, se requiere que te detengas el tiempo suficiente para recordar quién eres más allá de tus logros, más allá de tus fracasos, más allá de lo que la gente dice de ti.
Conocí a un empresario en Ciudad de México, un tipo exitoso con varias empresas, dinero, influencia, pero estaba vacío. Me lo confesó una noche después de un evento. Me dijo, Dante, tengo todo lo que soñé, pero no tengo paz, no duermo, no disfruto, solo produzco. Y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste sin hacer nada? Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Nunca, me dijo, no puedo. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Y ahí estaba el problema. Él había confundido valor con productividad. Y cuando tu valor depende de lo que produces, nunca es suficiente. Siempre tienes que hacer más. Y te conviertes en esclavo de tu propio éxito. Le sugerí algo radical. Le dije, durante una semana, todas las mañanas, antes de revisar el correo, antes de hacer llamadas, siéntate 10 minutos en silencio. Solo tú y Dios. Sin agenda, sin pedidos. Solo presencia. Me dijo que lo iba a intentar. 3 meses después me escribió. No me dijo que había multiplicado sus ganancias. Me dijo, volví a sentir, volví a disfrutar a mis hijos, volví a dormir. Eso es lo que pasa cuando dejas de hacer y empiezas a hacer. Y ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona, pero que es clave. Y es el orden físico como reflejo del orden espiritual. Porque tu cuarto, tu casa, tu espacio no son neutrales. Son el espejo de lo que está pasando adentro. Y si tu espacio es un caos, probablemente tu mente también lo sea. Y no te estoy diciendo que tienes que ser obsesivo con la limpieza. Te estoy diciendo que el orden es una forma de honra. Es decir, yo cuido lo que Dios me dio, yo respeto este espacio, yo no vivo como víctima del desorden, vivo como mayordomo de lo que tengo. Sí, esto es bíblico, porque Dios es un Dios de orden. Cuando creó el mundo no lo hizo en caos, lo hizo con estructura, con propósito, con belleza. Y tú eres creado a su imagen. Entonces, cuando tú vives en desorden, cuando tu cama no está hecha, cuando tu ropa está tirada, cuando tu cocina es un desastre, estás enviando un mensaje, estás diciendo no me importa, no tengo control, estoy abrumado. Y el enemigo usa eso, porque el desorden físico genera desorden mental. Y el desorden mental genera desorden emocional. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo en un ciclo de caos que no sabes cómo romper. Entonces, uno de los hábitos más simples pero más poderosos es hacer tu cama todas las mañanas, sin excepción. Y sé que suena tonto. Sé que estás pensando, Dante, yo tengo problemas reales y me estás hablando de hacer la cama, ¿sí? Ciega, porque hacer la cama es un acto simbólico. Es decir, hoy yo decido, hoy yo tengo control sobre algo, aunque sea algo pequeño. Y ese algo pequeño genera momentum. Está pedida, porque cuando haces la cama ya lograste algo. Empezaste el día con una victoria. Y esa victoria, aunque sea chiquita, te da impulso para la siguiente y la siguiente. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo diferente. No porque hiciste la cama, sino porque decidiste ser intencional. Y hay algo más. Cuando tú haces tu cama, cuando ordenas tu espacio, estás preparando el terreno para que Dios trabaje. Porque Dios no decora el caos. Dios construye sobre el orden. Y si tu vida es un desastre, Él va a esperar a que tú hagas tu parte. No porque sea exigente, sino porque te está enseñando responsabilidad, te está enseñando mayordomía. Te está diciendo, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que preparar el espacio para recibir esa bendición. Vi esto en una chica joven en Medellín. Ella estaba orando por un mejor trabajo, por una pareja, por un cambio de vida. Pero su apartamento era un desastre. Ropa por todos lados, platos sucios, facturas sin pagar amontonadas en la mesa. Y un día, después de escuchar una prédica sobre mayordomía, decidió hacer algo radical. Tomó un fin de semana completo y limpió todo. Tiró lo que no necesitaba. Ordenó lo que sí, pintó una pared, puso una planta. Y me dijo que mientras lo hacía, algo se rompió adentro de ella. Algo que tenía que ver con la vergüenza, con el descuido, con la creencia de que ella no merecía nada mejor. 2 semanas después, le ofrecieron un trabajo que no estaba buscando. 3 meses después, conoció al que hoy es su esposo. ¿Fue magia? No. Fue que ella se alineó. Ella dijo con sus acciones, yo estoy lista, yo estoy preparada, yo valgo. El cielo respondió, porque acá está el secreto que nadie te dice. Acciones
Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas obediente. Y la obediencia empieza en lo pequeño, en lo que nadie ve, en hacer tu cama, en lavar tus platos, en pagar esa factura, en devolver esa llamada, en pedir perdón, en decir la verdad, en hacer hoy lo que sabes que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Porque la obediencia no es un sentimiento, es una decisión. Y las decisiones construyen destinos. Ahora, déjame hablarte de otro hábito que he visto en la gente que realmente camina con Dios. Y es que alimentan su espíritu antes de alimentar su cuerpo. Me refiero a un ayuno extremo. Me refiero a prioridades. Porque la mayoría de nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es buscar comida. Café. Pan. Lo que sea. Y no está mal desayunar, pero si tú alimentas tu cuerpo antes de alimentar tu espíritu, estás diciendo lo físico es más importante que lo espiritual. Y no es cierto, porque tu cuerpo va a morir, pero tu espíritu es eterno. Entonces, ¿por qué le das prioridad a lo temporal sobre lo eterno? Y alimentar tu espíritu no tiene que ser complicado. Puede ser leer un versículo. Uno solo, pero leerlo despacio, masticarlo, dejarlo entrar. Puede ser escuchar una canción de adoración mientras te preparas, puede ser declarar una verdad sobre tu vida. Yo soy amado, yo soy perdonado, yo tengo propósito, porque las palabras tienen poder y lo que tú declaras sobre ti mismo en la mañana va a marcar el tono de todo el día. Conocí a un hombre en Guadalajara que tenía una lucha terrible con la ansiedad. Se despertaba con el pecho apretado, con miedo, con esa sensación de que algo malo iba a pasar. ¿Sí? Y un día decidió hacer algo diferente. Antes de levantarse de la cama, antes de poner los pies en el suelo, iba a declarar en voz alta: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Los primeros días se sintió porque no lo sentía, pero lo siguió haciendo. Y después de 2 semanas, algo empezó a cambiar. La ansiedad no desapareció de inmediato, pero él empezó a tener autoridad sobre ella. ¿Sí? Empezó a recordar que él no era sus emociones, que él era un hijo de Dios y que las emociones podían gritar, pero él decidía a quién le creía. Y eso es clave, porque tus emociones no son tu enemigo, pero tampoco son tu guía. Tus emociones son indicadores. Te dicen que algo está pasando. Pero no te dicen qué hacer. Si tú vives gobernado por tus emociones, vas a ser inestable. Vas a estar arriba un día y abajo al siguiente. Pero si tú vives gobernado por la verdad, por la palabra, por la identidad que Dios te dio, vas a tener estabilidad. Vas a poder atravesar las tormentas sin naufragar. Y hablando de tormentas, quiero que entiendas algo. Los hábitos de la mañana no son un escudo mágico contra los problemas. No te van a hacer inmune al dolor, pero te van a dar fundamento. Y el fundamento es lo que determina si te caes o te sostienes cuando llega el viento. Porque el viento va a llegar, la tormenta va a llegar, la crisis va a llegar. Pero si tú construiste bien, si tú pusiste los cimientos correctos, vas a seguir en pie. Y los cimientos se construyen en lo secreto, en lo que haces cuando nadie te ve, en esa oración de la mañana que nadie escucha, ese momento de silencio que nadie aplaude, en esa decisión de hacer tu cama aunque estés cansado, en esa elección de no agarrar el celular aunque te esté llamando, porque Dios ve lo secreto. Y lo que se hace en secreto, Dios lo recompensa en público, no siempre de la forma que tú esperas, no siempre en el tiempo que tú quieres, pero siempre de la forma correcta. Ahora, hay otro hábito que quiero compartirte y este tiene que ver con las palabras, porque lo que tú dices en la mañana, lo que tú declaras, lo que tú confiesas, tiene más poder del que imaginas. Y no estoy hablando de confesión positiva en el sentido de decretar cosas materiales. Estoy hablando de alinear tu boca con la verdad de Dios, porque tu boca puede bendecir o puede maldecir, puede construir o puede destruir, y la mayoría de nosotros maldecimos nuestro propio día sin darnos cuenta. Nos levantamos y decimos: ¡ay, qué pereza! Hoy va a ser un día horrible. Seguro algo sale mal. No tengo ganas de nada. Y estamos sembrando derrota antes de que empiece la batalla. Estamos declarando escasez antes de que llegue la provisión. Estamos profetizando fracaso sobre nuestra propia vida. Es todos. Y después nos preguntamos por qué nada cambia.
cambia porque tú estás decretando lo mismo todos los días. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de quejarte declararas? ¿Qué pasaría si en lugar de decir, qué pereza, dijeras, hoy voy a caminar en las fuerzas de Dios? ¿Qué pasaría si en lugar de decir, todo me sale mal, dijeras, yo soy favorecido y hoy voy a ver la mano de Dios en mi vida? No es autoengaño. Es fe, porque la fe no niega la realidad, la trasciende. La fe dice, sí, esto es lo que veo, pero yo creo algo más grande. Y eso no es fácil. Porque la realidad grita, la factura grita, la enfermedad grita, el problema grita, pero la fe susurra. Y tú tienes que decidir a quién le vas a creer. Y esa decisión se toma todas las mañanas. Todas, porque no es una decisión de una vez y ya. Es una decisión diaria. Es decir, hoy, otra vez, yo elijo creer. Hoy, otra vez, yo elijo confiar. Hoy, otra vez, yo elijo declarar vida y no muerte. Y sé que hay días en los que no tienes fuerza ni para eso, días en los que te levantas y lo único que quieres es volver a dormir. Se siente como una mentira. Y en esos días está bien pedir ayuda. Está bien decir, Dios, hoy no puedo solo, hoy necesito que tú hables por mí. Hoy necesito que tu espíritu interceda porque yo no tengo palabras, porque Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él espera que seas honesto y en tu debilidad Él se hace fuerte. Ahora, quiero contarte algo que vi en una familia en Cali. Ellos tenían la costumbre de desayunar juntos. No todos los días, porque los horarios no siempre coincidían, pero al menos 3 veces a la semana se sentaban todos en la mesa. Sin celulares, sin tele, solo ellos, y antes de comer cada uno compartía algo. ¿Sí? Algo por lo que estaba agradecido, algo que estaba esperando, algo que necesitaba oración. Y me contaron que esa práctica había transformado su dinámica familiar porque los obligaba a conectarse, los obligaba a escucharse, los obligaba a recordar que eran familia, no solo gente que vivía bajo el mismo techo. Y esto aplica aunque vivas solo, porque puedes hacer lo mismo contigo. Puedes sentarte aunque sea 5 minutos y preguntarte, ¿por qué estoy agradecido hoy? Estoy esperando, ¿qué necesito? Y escribirlo, porque escribir le da forma a los pensamientos. Y cuando tú le das forma a tus pensamientos, puedes trabajar con ellos, puedes orar por ellos, puedes actuar sobre ellos. Y hablando de escribir, déjame decirte algo que cambió mi vida. Empecé a llevar un diario, no todos los días, no con una estructura rígida, pero cada vez que sentía algo fuerte lo escribía. Cada vez que Dios me hablaba lo anotaba. Cada vez que tenía una duda, una pregunta, un miedo, lo ponía en papel. Y con el tiempo ese diario se convirtió en un testimonio. Porque cuando yo volví a leer lo que había escrito meses atrás, podía ver cómo Dios había respondido, cómo había guiado, cómo había sostenido. Y eso fortalecía mi fe. Porque la fe no solo se construye hacia adelante, también se construye mirando atrás, recordando, reconociendo, agradeciendo. Entonces, si quieres incorporar un hábito poderoso, empieza a escribir. No tiene que ser literario, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser honesto. Escribe lo que sientes, escribe lo que esperas, escribe lo que Dios te está diciendo. Y en 6 meses, en un año, cuando vuelvas a leer esas páginas, vas a ver el hilo de oro de la fidelidad de Dios tejido en toda tu historia. Y ahora quiero tocar algo delicado, algo que tiene que ver con el perdón. Es porque uno de los hábitos más liberadores que puedes tener es empezar el día perdonando. Perdonando a los que te hirieron, perdonando a los que te traicionaron, perdonando a los que te abandonaron. Sobre todo, perdonándote a ti, porque la falta de perdón es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Te está matando a ti, te está robando la paz, te está bloqueando la bendición. Y perdonar no significa olvidar, no significa que lo que pasó no importa. Significa que tú decides soltar, que tú decides no cargar más con eso, que tú decides confiar en que Dios va a hacer justicia y que tú no tienes que ser el juez. Porque cuando tú perdonas, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti. Estás diciendo, yo no voy a permitir que lo que me hicieron defina mi futuro. Yo no voy a vivir encadenado al pasado. Yo elijo ser libre. Y eso no se hace una vez. Se hace todos los días. Porque hay días en los que el recuerdo vuelve, hay días en los que el dolor regresa
Y en esos días tú tienes que volver a elegir, tienes que volver a decir, yo perdono, yo suelto, yo confío. Y con el tiempo cada vez va a doler menos, cada vez va a pesar menos, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás cargando nada. Esa libertad, hermano, hermana, no tiene precio. Conocí a una mujer en Buenos Aires que había sido abusada en su infancia, llevaba ese dolor toda su vida y un día, en un retiro, decidió perdonar. No porque lo que le hicieron estaba bien, sino porque ella quería ser libre. Y me dijo que fue como si le quitaran un peso, como si pudiera respirar por primera vez en décadas. Y no fue instantáneo, fue un proceso, pero empezó. Y empezar es lo más importante. Entonces, si hay alguien a quien necesita perdonar, hazlo hoy, en tu mañana, antes de que empiece el día. Di en voz alta, yo perdono a fulano, yo suelto esa ofensa. Confío en que Dios va a hacer justicia y yo elijo ser libre. Y si necesitas perdonarte a ti, di, yo me perdono. Yo no soy mis errores. Yo soy hijo, soy hija y estoy cubierto por la gracia. Y créelo, aunque no lo sientas, créelo. Y ahora, llegando al final de este recorrido, quiero hablarte del hábito más importante de todos. Y es empezar el día con una decisión de obediencia. No una obediencia religiosa, no una obediencia por miedo, sino una obediencia por amor. Porque cuando tú amas a alguien, quieres hacer lo que le agrada. No porque te obligan, sino porque te nace. Dios no quiere siervos obligados, quiere hijos que elijan, que decidan, que digan, hoy yo voy a hacer lo correcto, no porque me están mirando, sino porque yo sé quién soy. Y la obediencia se muestra en lo pequeño, en esa palabra que no dije, la mentira que no contaste, en esa tentación que rechazaste, en esa persona que ayudaste aunque no te convenía, en esa decisión que tomaste aunque nadie lo iba a saber, porque Dios ve. Y Él honra la obediencia, no siempre de inmediato, no siempre de la forma que tú esperas, pero siempre. Y quiero que entiendas esto. Los hábitos mañaneros no son un método para manipular a Dios. No son una fórmula mágica, son una postura. Es una forma de decir, Dios, yo te honro con mi tiempo, yo te honro con mi atención. Yo te honro con mi obediencia. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Y esa es la diferencia entre religión y relación. La religión dice, tengo que. La relación dice, quiero. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir despertando en piloto automático, agarrando el celular, quejándote, reaccionando? ¿O vas a intentar algo diferente? ¿Vas a abrir los ojos y dar gracias? ¿Vas a sentarte en silencio? ¿Vas a orar antes de salir? ¿Vas a hacer tu cama? ¿Vas a declarar vida? ¿Vas a perdonar? ¿Vas a obedecer? Porque la vida que tú quieres no va a caer del cielo. Se construye decisión por decisión, hábito por hábito, mañana por mañana. Y Dios está esperando que tú des el primer paso. Él no va a forzarte, no va a obligarte. Pero si tú te mueves, Él se mueve. Si tú decides, Él responde. Si tú obedeces, Él bendice. Y quiero dejarte con esto, con una verdad que quiero que te acompañe. Dios no está enojado contigo. No está decepcionado, no está esperando que falles para castigarte. Él está orgulloso de ti. Está esperando que despiertes, que te levantes, que decidas, que camines. Y cada mañana es una nueva oportunidad. Cada amanecer es una segunda oportunidad disfrazada de rutina. Y tú puedes elegir. Hoy, ahora, mañana. Entonces te voy a dar un reto. Esta semana, solo esta semana, prueba uno de estos hábitos. Elige el que más te haya tocado y hazlo todos los días. ¿Sí? Durante 7 días. Y al final de esa semana quiero que me cuentes qué pasó. No. Quiero que me digas si algo cambió. Si sentiste algo diferente. Si viste la mano de Dios moverse. Porque yo sé que la va a ver, no porque yo sea especial, sino porque Dios es fiel. Y cuando tú te mueves hacia Él, Él corre hacia ti. Y si este mensaje te tocó, si algo en tu interior se movió, quiero que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal, porque vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Vamos a seguir desenmascarando mentiras. Vamos a seguir construyendo fe real. Segundo, déjame un comentario.
Dime cuál de estos hábitos vas a probar. O dime cuál es tu lucha. Porque yo leo los comentarios. Y tercero, comparte este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Con alguien que está cansado, con alguien que perdió la esperanza, con alguien que necesita recordar que todavía hay tiempo, que todavía hay oportunidad. Que Dios todavía no terminó con su historia, porque esto no es solo información, esto es transformación. Y la transformación empieza cuando tú decides que ya no quieres vivir igual. Cuando decides que mereces más, no porque seas perfecto, sino porque eres amado. Y el amor de Dios no depende de tu desempeño, depende de su carácter. Y su carácter es inmutable. Ayer, hoy y siempre. Así que levántate mañana diferente. Levántate con propósito, levántate con fe. Levántate sabiendo que el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Y que cada mañana es un lienzo en blanco. Y tú tienes el pincel. Y Dios tiene los colores. Aparte, y juntos van a crear algo hermoso. Algo que vale la pena. Algo eterno. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tú no estás solo. Nunca lo has estado. Y nunca lo estarás.